Y bueno, seguimos con este magazine, ahora sí ya con la visita de la doctora Sonia Spriafico. Ella nos va a contar un poquito sobre las leyes argentinas. Muy buenas noches, Sonia. ¿Cómo le va a usted? Bueno, muy buenas noches para vos, Claudia, para toda la audiencia también, para el operador acá que nos está haciendo. Lucas, el aguante. Así es. Bueno, un Sí, placer, la verdad. al contrario, nosotros estamos muy, pero muy agradecidos porque te encuentras aquí y podemos explayando un poquito sobre lo que sería la ley en la Argentina, ¿no? Bueno, A con, grandes con rasgos, mucho gusto vamos a ver qué podemos aportar. cómo no. Bueno, según el Código Penal argentino, se dice que la difamación puede ser considerado un delito. ¿Qué me puedes decir de esto, Sonia? Que es correcto, en realidad la difamación, el Código Penal la llama injurias o calumnias. Ujú. Es una variante técnica, pero las dos son digamos, un ataque al honor, a la honorabilidad de las personas, al buen nombre y honor, al crédito comercial, Ujú. eh, Desacreditación también, desacreditación ajá, personal, a personal. miembros de su familia, Ujú. eh, expresiones discriminatorias vinculadas a partes del cuerpo, modos de estar en el mundo, modos de cortarse el pelo, modos de vestirse, todo ese tipo de cosas que se inmiscuyen en la vida privada de las personas y en las decisiones personales del ámbito de la esfera personal e íntima del sujeto, pueden ser consideradas ataques al honor. No necesariamente injurias del Código Penal, pero sí ataques al honor del Código Civil Civil. sería, ¿no? O Ajá. sea, el honor es el bien jurídicamente protegido, se llama. O sea, para no usar palabras tan técnicas, Ajá. para las leyes argentinas, el honor de las personas, el crédito, el buen nombre, está muy protegido por el Código Penal, por el Código Civil y por otras leyes que ahora vamos a ver, las leyes discriminatorias, la misma Constitución en forma directa cuando prohíbe la censura previa, que Ujú. esto está muy vinculado a los medios también. Eh, Pone mucha responsabilidad en los medios cuando los medios son un canal de difusión de ese tipo de injurias o de ese tipo de calumnias. O sea, ¿esto por qué? Porque el honor forma parte de lo que llamamos el estatuto constitucional del ciudadano. Integra nuestros bienes más preciados. Por Claro. eso está tan protegido. Ujú. Esto por ahí que parece una cosa así de mucho palabrerío, me parece muy bueno que lo toquen radios, te diría, de tipo comunitaria, en nuestras ciudades pequeñas, porque nosotros tenemos, me incluyo, una fuerte tendencia al chisme, al comentario de vereda, a todo ese tipo de cosas que, bueno, nos pueden resultar un poco sabrosos, pero siempre tenemos que tener en cuenta que detrás de ese chisme o ese comentario o esas miradas a veces o esos gestos que tenemos, Que se torna en burla también a veces, ¿verdad? burlas, Ajá. esos comentarios soeces o Ujú. comentarios que no son del todo ciertos y Ujú. que muchas veces lo sabemos a eso y Sí. sin embargo lo divulgamos en el barrio, no solamente en la radio o en cualquier medio, sino en el barrio, en el club, en la escuela. Todo ese tipo de cosas afectan mucho a, eh, a la esfera íntima de la persona. La persona destinataria de ese tipo de situaciones nunca la pasa bien. Exactamente. Eso me parece muy importante porque, bueno, mira, tocando el tema ahora del Papa, que parece que está tan en boga, que falleció Francisco y que Ujú. cambiaron, a Exacto. mí me parece que nosotros nos olvidamos que nosotros tenemos una obligación y una responsabilidad fraternal, o sea, una responsabilidad de, en este caso, de este tema, tener cuidado con las cosas que decimos, porque podemos herir. Ujú. Eh,
Y yo creo que es una responsabilidad que nace de nuestra obligación moral, Claro. además de nuestras obligaciones como ciudadanos o nacidas del Código Penal, del Código Civil, que es lo mío, es mi especialidad, soy abogada. Ajá. También tenemos una responsabilidad como miembros de una comunidad. Es una práctica interesante que en nuestras charlas de amigos, en nuestras reuniones de colegio, nuestras reuniones de padres, de adultos me refiero, no hablar de la persona que no está, porque la persona no está para defenderse, Claro. no hablar a las espaldas de la persona, usar términos correctos o términos que no sean ofensivos. Podemos decir cosas muy graves sin ofender, sin usar un tono de voz inadecuado, sin mentir, y podemos decir cosas muy, muy pesadas, digo, ¿no? Verdades muy tristes o muy, muy difíciles de decir, sin necesidad de afectar la dignidad de la otra persona. En los ámbitos laborales, esto ocurre con frecuencia. Mucho. Y mucho. también se sanciona. ¿Cómo es? Sí, se llama violencia laboral, de tipo verbal. Violencia laboral, ¿sí? De tipo verbal. De tipo verbal. Ajá. Porque no necesariamente hay que estar puede ser violencia laboral, violencia escolar, o sea, hay distintos tipos de violencia, digamos, ¿no? Pero la verbal no necesariamente el sujeto afectado tiene que estar presente, o sea, el chisme, la difamación, no, sobre todo en materia laboral, recordá, y en comunidades pequeñas como las nuestras, el gran capital que tenemos los miembros de una comunidad pequeña, los crespenses serían en este caso, o las personas que vivimos acá en Crespo, es nuestro crédito, es nuestro buen nombre y honor. Claro. Entonces, cuando nosotros vamos a pedir un trabajo o vamos a contratar una persona, pedimos referencia, por ejemplo. Lógico. Si cualquier persona, cualquiera de nosotros que está acá o cualquiera de los oyentes, te doy un ejemplo, está decidido a tomar una persona para hacer trabajos de tareas domésticas, ¿no? Que se llama personal de casas particulares, va a tomar una persona y le va a permitir ingresar a su casa, conocer sus intimidades, pide referencia, tiene toda la razón del mundo. Entonces, buscamos el crédito, qué es lo que opinan los demás de esta persona. Entonces, tenemos que tener cuidado. Sí, a veces tenemos que decir cosas que no son muy lindas de los demás, pero usemos un modo que por lo menos el modo sea agradable. Un criterio real, inclusive. Por eso, no necesitamos que sea mentir tangible de los demás. lo Sí, que se está diciendo totalmente. De la persona. Podemos estar equivocados en lo que decimos, lo que no podemos tener es mala fe cuando hablamos. Mala fe, exactamente. Sí, sí. Bueno, hablo mucho. No, por favor, al contrario, es importantísimo. ¿Estas injurias pueden afectar la salud, Sonia? Afectan la salud. O sea, afectan. Por eso yo te decía, nunca es gratuito. Este malestar en las personas, o sea, cuando cualquiera de nosotros escucha que se está diciendo algo, no importa si es verdadero o falso, sino que los demás están hablando a espaldas nuestro, que no nos permiten defendernos, que no nos permiten dar nuestra versión del asunto. Por eso insisto que no importa si es verdadero o falso lo que se dice, porque muchas veces no es justificativo. ¿Por qué? Porque muchas veces hablamos cosas verdaderas, pero no somos quienes para hablar de esas cosas. ¿Por qué debo yo meterme en la vida de mi vecino, aunque diga cosas verdaderas? ¿Quién soy yo? No nos autoriza nadie. Nadie, aunque digamos cosas verdaderas, no, la intimidad de la persona, y sobre todo si la persona no está presente o no se puede defender para dar la versión del asunto, siempre afecta la intimidad, porque cada uno de nosotros quiere vivir dentro de su casa o dentro de sus relaciones interpersonales, de pareja, de padres e hijos, como dice la Constitución, mediante acciones privadas que de ningún modo ofendan la moral pública. El juicio está reservado a Dios, no está reservado ni a mi vecino, ni a... Nosotros tenemos ámbito de incumbencia, entonces cuando nos excedemos en lo que nos incumbe o en lo que nos corresponde a la persona afectada, o la persona sobre la que se está hablando indebidamente, obviamente si se entera, ¿no? Si no se entera, bueno, encima es peor, digamos, ¿no? Pero si se entera, claro, porque muchas veces una persona va a pedir trabajo y no lo encuentra y en realidad es que anda un chisme alrededor de esa persona. Y bueno, entonces ese tipo de situaciones que afectan tanto a la persona, parece mentira como un chisme o una palabra dicha al viento o dicha en forma irresponsable,
pesa muchas veces. Claro, en ámbitos que no corresponden, en un club, en un supermercado, por decirlo de alguna manera, sean lugares públicos o concurridos, me refiero, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso porque afecta a la salud, sobre todo a la salud mental y emocional de las personas. O sea, hay personas que no se pueden reponer de eso, o se pueden reponer después de tratamientos, de pasado el tiempo, y eso tiene repercusiones en las vidas de familia. A veces nos preguntamos por qué hay violencia doméstica. Y bueno, son a veces son palabras no dichas o afectaciones que vienen y que uno desarrolla una violencia impropia. No estoy justificando la violencia, estoy diciendo que tratemos de entender el fenómeno, porque la única manera de combatir la violencia es previniendo las violencias, las microviolencias que llamamos, como por ejemplo la violencia verbal, la violencia gestual, ese tipo de cosas. Que tal vez nace ahí. Claro, nace ahí. En el chisme. Entonces, o en la difamación. Eso. Entonces, algo que parece que es un chisme o lo que sea, tiene repercusiones muy hondas y muy en el tiempo, porque se arraigan cosas, se arraigan modos de ver una situación, a partir de ideas equivocadas. Por eso parece, hasta no quiero decir tonta porque no es la palabra que me expresa en este momento, parece intrascendente algo y sin embargo no lo es, afecta mucho, afecta la salud emocional de la persona y afecta la salud mental también. Hay personas que se deprimen, que se sienten señaladas o que van por la vida tratando de explicar que no son así o que no son de esta manera. Bueno, no tenemos por qué explicar nuestra forma de ser. Qué increíble, ¿no? Hasta dónde puede llegar un simple chisme. Tal cual. Por eso yo creo que es importantísimo lo que estamos acá justamente dando a conocer, porque seguramente hay muchos casos, ¿no? Muchísimos. No hay demasiada, o sea, es muy, a ver, si vos me preguntás cómo hacemos los abogados para judicializar un caso de esta manera, es muy difícil porque a veces se logra el efecto contrario, o sea, llevando a tribunales una situación así se potencia al 1000 por 1000 el efecto difamatorio, digamos, porque se lleva a tribunales, claro. Yo te dije, me contaron, me pareció que, no estoy seguro, sí. Todo ese tipo de cosas es trasladar el chisme a la parte institucional o de tribunales, por decirlo de alguna manera, y por un lado los jueces no están para ese tipo de cosas, y por otro muchas veces es contraproducente hasta para la propia persona que se siente afectada, porque lo que hacemos es potenciar el chisme al infinito. Claro, digamos, claro. Justamente para evitar ese... Lo mismo te digo con los medios de comunicación. Ajá. Muchas veces la gente quiere decir, yo quiero aclarar y quiero que me des un espacio en la radio. Muchas veces, yo creo que lo más probable que te pase, o que te ha pasado, uno se da cuenta que tienen mucha angustia las personas y no pueden ir por la vida aclarando todo el tiempo porque ni siquiera saben si se habla, si no se habla, porque está en el chisme que anda. Entonces dicen, ay, yo quiero aclarar en la radio porque a vos te escuchan mucho y quiero aclarar y que la gente entienda. Es contraproducente, yo nunca lo aconsejo porque es motivar una bola de nieve, sería una cosa así, sobre chisme, que yo te dije, que me dijiste. Muchas veces hay que hablar con la persona, ¿por qué lo decís? Yo te quiero aclarar esto, pero en el momento. Enfrentar a la persona en a la persona que emite. Exacto. ¿No? Y en caso que no fuera así, que realmente haya que tomar un paso ya legal. Si hay situaciones de difamación que uno pueda, primero que sean realmente trascendentes, ¿no? Decir que afecten a lo laboral, por ejemplo. Claro, y que tengan que ver incluso con situaciones delictivas, que uno diga la persona robó, la persona abusó sexualmente, ahora que estamos con este tipo de cosas, ¿no? Es violento ejerce violencia doméstica o es violento en su familia, con sus hijos. Ese tipo de difamaciones, o que muchas veces no son difamaciones, aun que no sean difamaciones, es muy delicado decirlo, porque para ese tipo de cosas hay que tener pruebas. Exacto, por supuesto. Y porque son muy estigmatizantes. O sea, no se sale gratis, por ejemplo, de un proceso de falsa denuncia de acoso sexual.
es tan estigmatizante ese proceso que muchas veces la sentencia absolutoria, que es la que dispone que un juez dice no hay abuso sexual, aún así en el imaginario popular la persona no termina de limpiar su buen nombre y honor. Porque, digamos, el chisme sigue, estuvo, ¿y cómo se resolvió el caso? Mirá, los jueces son comprados, o sea, no alcanza nada para sacar a esa persona de esa verdad que se instaló. Por eso es tan delicado el tema del uso de los medios masivos de comunicación. Estamos en una radio, la radio siempre me ha parecido muy responsable en los micrófonos que da, Exacto, pero no necesariamente las personas que lo usan son responsables. Entonces debemos tener mucho cuidado con lo que decimos de los demás y con quién lo decimos también, porque a veces uno lo expresa sin mala fe, pero la otra persona lo reproduce con mala fe. Claro. Entonces también tenemos que tener cuidado. Yo creo que lo vivimos a diario. Totalmente. ¿No? Nos ha pasado. Así que en caso de que la persona ya quiera dar el paso legal, ¿hay que dirigirse directamente al juez o por intermedio del abogado, naturalmente? Por intermedio del abogado. Sí. Ajá. Yo, sé de casos pero muy importantes que han afectado la vida laboral de personas que me han hecho mover para que esto pueda esclarecerse desde aquí, desde la radio. Así que ¿hay multas o incluso prisión? ¿Puede ser? Sí, hay penas de prisión. Lo que pasa es que y también el tipo, porque si es violencia, digamos, o sea, no es solamente difamación, sino que hay ejercicio de violencia. Por ejemplo, reiteradamente se dice eso, se hace como una especie de paseo por todas las radios de la ciudad diciendo lo mismo. Por ejemplo, acá han pasado situaciones así, digamos, por ahí, digamos. Hay gente que ha paseado por las distintas radios dando su versión de un asunto y bueno, fueron llevados. Yo he llevado gente a la justicia civil y la han condenado. Porque ese tipo de abuso de situación, digamos, ¿no? O sea, acá todos los medios son muy gentiles y abren los micrófonos, ¿no? Sí. Y bueno, a veces la persona que utiliza el micrófono, por eso te decía, hace abuso o uso indebido de eso, y después se va a otra radio y dice lo mismo, y entonces se instala como una cosa así muy... Y bueno, o sea... justamente que ataca a la moral. Claro, sí, yo lo he hecho, yo lo he hecho, he tenido sentencias favorables, han sido condenas dinerarias importantes, pero hay que tener cuidado porque tampoco es que todo el mundo, ¿no? No, hay que ser claro con lo que uno quiere exponer. Exacto. Realmente. También es importante por ahí decir otra cosa, se me ocurre, ¿no? En este contexto. Las personas que ejercen cargos públicos nacidos del voto popular, en este caso los concejales de acá de Crespo, cualquiera de ellos, y el intendente de la ciudad, que son nacidos del voto popular, se llama inmunidad de palabra. O sea, puede, en ejercicio de esas facultades que la soberanía popular les dio, ellos pueden hacer denuncias en relación a denuncias de corrupción, o sea, en relación a los hechos de interés público, digamos, ¿no? Tienen inmunidad, pueden expresar su opinión, tienen inmunidad de palabra, ¿no? Entonces, lo que yo podría plantear en relación, por ejemplo, a tu palabra indebida o a la palabra indebida del operador, no lo puedo plantear en relación a un concejal. ¿no? Porque tienen inmunidad de palabra. Exacto. Es la única manera que ellos puedan expresar las ideas por las cuales ganaron su banca, porque si no están todo el tiempo cuidándose la lengua, no podrían hacer denuncias de corrupción. Interesante lo que estás ese diciendo, tipo de ¿no? cosas, ¿no? Sí, es importantísimo saberlo, conocerlo. Por eso nosotros como ciudadanos tenemos que pedirle a los... Si nosotros sabemos de algo, esto lo digo, saquen el gobierno actual, es indiferente, puede ser el actual o cualquier otro, nosotros o futuros o lo que sea. Acá. Por eso, es muy importante que la ciudadanía, como no tiene esa inmunidad de palabra,
y por lo tanto tampoco podría hacer denuncias penales así al tuntún, digamos, no, por supuesto. Se acerquen a los concejales. Para eso le dimos la inmunidad de palabra, Claro. para que ellos puedan hablar, hacer Desde denuncias ahí, públicas, porque ellos están protegidos. Ujú. No un ciudadano, cualquiera de nosotros. Yo no estoy protegida. Yo soy una profesional que sé cómo manejarme en público, sé que puedo decir y que no. Y claro. Entonces a mí me protege mi conocimiento técnico. Sí. Cualquiera de nosotros puede hablar, lo que no puede hacer es difamar. Entonces cuando no tienen los conocimientos técnicos y no saben cuál es el límite y están vinculados las cuestiones a lo que nos interesa a todos, que es el manejo del municipio, el manejo, por ejemplo, de las arcas del municipio o ese tipo de cuestiones, para eso están los concejales. Ellos tienen la inmunidad de palabra y también tienen la representación y deben escuchar a los vecinos. Entonces, yo invito a la ciudadanía, es un ejercicio ciudadano, acercarse a los concejales, plantear sus inquietudes, plantear sus sospechas, porque para eso están. Le dimos las herramientas para proteger sus expresiones, para que puedan venir a las radios, investigar. Tampoco son digamos, no son unos piratas que pueden decir cualquier cosa, ¿no? Estamos hablando de gente responsable. Porque, exacto, ¿no? Dentro de la responsabilidad. Claro, lógico, sí, ¿no? Sí, pero esto de la protección de la inmunidad de palabra es muy a propósito del tema que planteaste para dialogar y reflexionar. Es cierto que debemos tener mucho cuidado, pero a ciertos políticos se los protege justamente para que puedan hablar sin tanto miedo, digamos, ¿no? Claro, exactamente. Sonia, el tiempo en la radio es tirano, Sí. lo sabemos, por lo tanto vamos a interrumpir un poquito esto, pero te estamos invitando para... Con muchísimo gusto, me encanta hablar con vos. Qué lindo, bueno, muchas gracias, Bueno. de verdad, y ojalá nos sirva a todos un poquito, es importantísimo lo que estamos conociendo a través de tu palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias.